aprender a adaptarse. Esto simboliza las grandes negaciones. ¿Viste? Cuando uno piensa, ¿viste? No, porque yo soy moderna, porque yo me adapto, y después te das cuenta sí, que no es lo nuestro. Que te quedaste en un lugar de confort, sí, y en algo arcaico que decís, ay, ¿será porque ya tengo 45? Bueno, empezamos. El curso es laico, totalmente laico. Nosotros vamos a ver algunos dioses para entender lo que era para los egipcios, esas connotaciones, esas energías, si queremos llamarles, ¿ah? Pero para una mejor, nos colaboran en una mejor interpretación. Pero en sí no se habla de religión, ¿ah? Pero sí tenemos claro lo que son los dioses. No es lo mismo que nos salga una bailarina a que nos salga lo que simboliza para los católicos la Virgen María. Hay mucha más profundidad, hay mucha más contención, comprensión universal que una bailarina que está desempeñando una función o que está alegre, ponele, ¿no? O sea, son cosas distintas. Entonces, para entender más o menos cómo es lo que es las energías, lo que simboliza cada arcano. A las cartas le decimos arcano. Arcano simboliza algo como medio misterioso. Tiene varios significados, pero el tema es como el misterio. Es lo que nos dice, ¿tá? Lo que hay más de la simbología. Acuérdate que yo, más que símbolos, enseño lo que es la interpretación, la intuición, más que la parte teórica. ¿Por qué? Porque la intuición, no percepción, la intuición es la que nos termina permitiendo dar el mensaje, la conclusión. ¿Ah? Entonces, es la intuición. La intuición, que los egipcios le dicen, un suave movimiento del corazón, difiere, es algo más profundo y es como más amplio, como que más viene es como que es más amplio. La percepción viene más de la mente. ¿Ah? Viene más de la mente, hay un entendimiento. Entonces, las dos nos permiten, sí, pero en la percepción incluyen también ciertas creencias o ciertos conceptos, ¿tá? Que no así en la intuición, que es más libre, es más amplia, ¿sí? Menos entendible también. Entonces, es menos entendible desde la razón, ¿tá? Pero la intuición vendría a ser como esa resonancia, ¿tá? Que nos da una certeza incierta de las cosas como son. Incluimos la paradoja, desde el vamos. Desde el vamos tratamos de incluir la paradoja. Bien, entonces, los arcanos se dividen, en el mazo son 78, se dividen en dos. Los arcanos menores, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los 22 primeros son los arcanos menores, ¿tá? Que tienen la mayor información la mayor información del tarot. Nosotros le decimos el sujeto y los menores el predicado de lo que vendría a ser una oración. Tienen más fuerza, tienen más información. Por lo general están representados por los dioses. Uh-huh. Entonces es esa cosa que nos traspasa la comprensión, por ejemplo la fe, ¿no? Esa cosa que nos traspasa. Bueno, cada arcano simboliza esa cosa tan amplia, ¿tá? Pero profunda, es amplia y concreta. A veces para los mayores se necesita más intuición, a veces con los menores más percepción, porque también la simbología es distinta. No es lo mismo la sacerdotisa meditando o estudiando el libro de Thoth, ¿tá? Que un hombre trabajando la tierra. No es ni mejor ni peor, son distintos, ¿tá? Son distintos. Son distintas velocidades. Los arcanos mayores tienen mayor velocidad, y los arcanos menores tienen menos vibración. ¿Te referís a? Ahí está. Esa velocidad implica lo que es la vibración o implica el flujo de información. ¿Tá? Con un arcano mayor, vos podés comprender la empatía. Mayor velocidad, ¿tá? Mayor velocidad que elevás las vibraciones o expandís frecuencias, claro. Ahí está, y volvés. Con los arcanos menores no te requieren ese desafío, porque son cosas más mundanas.
¿no? Vos haces empatía, o sea, podés entender lo que es un trabajo con esfuerzo, ¿no? O podés entender lo que son buenos sociales. Está bien, pero es más mundano, no requiere comprender lo que es la tristeza, comprender lo que es la depresión, o comprender lo que es la alegría. Son distintas frecuencias, distintas velocidades, uno es más mundano o el otro es más amplio. Ahora hablemos de amplitud. Aunque a veces podemos comprender más eso que no verbal, de lo que, o sea, al hacer empatía vos podés, cuando te vienen esas impresiones, esas sensaciones de lo que puede simbolizar la carta de la muerte, es algo por fuera que le puedas poner, después la connotación bueno o mala, porque a veces puede ser buena. En una persona que está terminal y está sufriendo, la muerte termina siendo una buena noticia. Pero esa cosa es muy amplia y la comprendes enseguida. Y a veces los arcanos menores está hablando, un arcano de la comunicación, llegan noticias. Es algo más simple, ¿no? Bien. Los arcanos son los diferentes arquetipos plasmados en las cartas, los diferentes arquetipos que tomamos las personas plasmados en las cartas. Hay muchos tarot que lo enseñan al revés. Los primeros 22 arcanos, que los que vamos a empezar ahora, son los más difíciles. Los más difíciles porque requieren todo un desafío para nosotros, ¿no? Todo empezar con esa conexión. Si empezamos al revés, iríamos más despacito, más lento. Pero también empezar con grandes desafíos tiene sus ventajas, por eso no lo enseño al revés. La atención, ¿no? Porque ahora venís con todas las ganas, esta clase, la otra clase, después el tema de atención que sube, después hay una meseta, después hay un descenso, después, que eso nos pasa a todos con todas las cosas que hacemos, ¿tá? Entonces, bueno, aprovechamos entonces esa energía, esa impronta de atravesar el portal y decir voy a, entonces te la aprovechamos al máximo. Después, ¿qué más? Bueno, que es laico, los arcanos. Las cartas tienen 3 partes: el plano superior, el plano del medio, el plano inferior. Eso nos sirve mucho como práctica, como muletilla. Cuando abras cartas, terminado todo, rara vez te va a informar. Te informa el todo y no necesariamente desde las partes, ¿tá? Pero analizando desde las partes, como empezamos ahora, después nos habilita a comprender el todo. Es decir, ahora vemos los árboles del bosque, pero ¿por qué? Para familiarizarte, pero vos después cuando mirás ves el bosque entero, ¿tá? Que desde algún lugar estés identificando cuál es cada árbol o ignorando cada árbol, eso según el caso, o según por donde vayas transitando en el bosque. Pero en sí, nosotros vemos cada árbol para que vos después puedas interpretar mejor el bosque. Eso. Vamos a empezar, después, en la medida que van surgiendo, que vamos dando las cartas, que van surgiendo situaciones, entonces te voy metiendo más teoría. Vos la teoría la tenés, la lees cuando quieras, como quieras, y si la necesitaras. La teoría te da una mejor comprensión hoy, ¿no? En un futuro. Acompaña, alivia tensiones, ansiedad, ¿no? Y podés entender un poco mejor la cabeza de los egipcios, que es lo que desde el lugar en donde estás interpretando. Hay una carta que simboliza las subidas y bajadas del Nilo, ¿entendés? Pero nosotros, lo real es que nosotros no vivimos de un río, ¿tá? Y a nosotros que suba o baje el río, nosotros no tenemos que plantar en el lodo ese, ni nos vienen pestes, ni entonces podemos llegar a entender la cabeza de ellos y lo que simboliza esa carta para dar un mensaje, ¿tá? Claro. Si yo te pregunto cómo viene el examen y te sale esa carta que para los egipcios es el Nilo y esa montaña rusa, te va a dar un tipo de mensaje. Bueno, tranquila, ¿no? O sea, bajar revoluciones no te va a ir bien tampoco, ¿no? O sea, con esa habilidad,
No, muy bien, ¿no? Y con un costo de estrés altísimo. Entonces está. Pero eso es, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos lo que es para el pueblo de Egipto depender de un río que va y viene. Entonces, esas son las explicaciones que se pueden dar, o a ver, para Egipto nosotros no tenemos rituales y tampoco tenemos gobiernos muy católicos, apegados a ninguna religión, pero hay un ritual muy importante para ellos que es el levantar el pilar de Osiris. Osiris es uno de los dioses y es levantar el pilar de Osiris, porque Osiris resucitó, algo así, se regeneró, que no es la misma resurrección que Jesús, es otra más vinculada con lo mágico, con la magia. Entonces, hay un arcano que simboliza la regeneración. Entonces, la regeneración, que es el faraón haciendo el ritual de levantar el pilar de Osiris. Obviamente que es una carta de fuerza, de impulso, en sí es un macaco levantando un palo. Sí, claro, pero sabemos todo lo que es, lo que implica, todo lo que subyace a esa imagen. ¿Para quién? Para ellos. Nosotros ni siquiera tenemos rituales, pero para ellos sí, es todo un símbolo de una regeneración, de volver a empezar, de fortaleza, es más que resiliencia, o sea, como que para ellos es muy importante. Entonces, eso nos permite, desde ese lugar se habla de los egipcios y todo, aparte eran politeístas, creían en muchos dioses, entonces desde ese lugar hablamos de los egipcios y vamos filtrando la teoría. Pero yo trato de filtrarla si se necesita, porque si no, a veces puede quedar media absurda, ¿no? Porque, para empezar, que eso lo vamos a ir viendo en los arcanos. Para los egipcios, para los científicos, el comienzo del mundo estuvo con el Big Bang, para los católicos con con Adán y Eva, ahí está. Y para el Popolú, todos tienen sus tradiciones, todas las religiones tienen sus comienzos del mundo. Bien, para los egipcios es medio raro, que algunas personas lo toman medio, que dice, yo no te lo conté a vos esto. No. Lo del estaba Atum, como el atún de comer el pecado. Atum era el dios de la nada, es el dios de la nada. Ellos tienen un dios, entre todos los dioses tenían el dios de la nada, y un día el dios de la nada estaba aburrido y dijo, el dios de la nada, que estaba como en un mar negro, chato, quieto, tranquilo. Entonces, como estaba aburrido, trató de desafiarse a sí mismo, que no es la palabra desafiarse, pero bueno, de generar otra cosa que no sea la nada. Entonces, se masturba, se toma su semen, y es la tradición de ellos, por eso te digo que a veces se toma su semen y primero estornuda, y con el estornudo crea al dios aire. El dios aire se llama SHU, que está en la carta, creo que 69, es simbolizado. Crea el dios aire. Y después, expectora. ¡Qué gráfica! Y crea a la diosa de la humedad, Tefnu. Y Tefnu. Entonces, eso crea esos dos dioses. El dios Atum, el dios de la nada, que en sí se cuenta muy como un librito, pero hay toda una simbología del dios de la nada. Es todo lo que antecede a la creación. En sí es todo un potencial que, si no hay nada, puede haber todo. ¿Entendés? Después que hay una manifestación, ya se manifestó. O sea, la nada tiene las posibilidades de todo, de generar cualquier cosa. Después que la generás ya no sos nada, ya sos algo. Pero mientras sos nada, hay todo un potencial. Claro. Hay una simbología mucho más profunda. Y por algo crea primero al Dios, no de la mejor manera, por algo se masturba, ¿cómo es la masturbación o el autofecundarse? También es la calidad de generar vida, pero como desde la autorreferencia. Por eso el masturbarse. Claro, lo que pasa es que justo habiendo tantas cosas, justo eso tiene que, ¿no? Pero sí, el crear vida, ¿no? La regeneración, el poder de crear nosotros. Sí. Eso ese es el símbolo de la masturbación.
que a veces hasta puede ser como egoísta o individualista, pero viene sobre todo el crear desde la autorreferencia. Y el tema, porque el cuentito dice que estaba aburrido, Atún, más que aburrido, va en pos ¿cómo es? De evolucionar, de autodesafiarse. Y más que estar en el lago en un lago muerto, quieto, en sí es el movimiento del universo. Inhalación y respiración, o sea, inhalamos, detenemos, exhalamos, quedamos sin aire, para volver a inhalar. Son ciclos. Entonces es más que es más que un lago muerto y que me aburrí y entonces me masturbo, ¿no? Es algo, me autodesafío con mi propia creación, para generar aire, para generar humedad y con eso vida. Bueno. Entonces, Shu y Tefnú se casan y tienen a un hijo, que no me acuerdo de los nombres, es el dios de la tierra, creo que sí, que es tierra y me lo confundo con los griegos, pero él genera al dios de la tierra, que es hombre, el dios de la tierra, y a la diosa del cielo. Es al revés. A la diosa del cielo. A la del cielo se le llama la bóveda celeste. Es nena, el cielo, y la tierra es varoncito. Entonces ellos son los dos hermanos, se enamoran y se juntan así, y el abuelo de ellos, Atum, se pone celoso, según dice la leyenda, se pone celoso y le pide a Shu, el dios del aire, que los separe. Entonces va Shu a separarlos, y cuando los separa, la bóveda celeste ya estaba embarazada de 5 hijos. Algunos dicen 4, algunos textos hablan de 4 hijos, otros de 5. Entonces los separa, y la bóveda celeste ya estaba embarazada, y después da a luz, y cuando da a luz, Tot, el dios de la sabiduría, aparece Tot, el dios de la sabiduría, que se presume que es extraterrestre, pero la presunción, porque aparece en los libros de la nada, Tot, T-H-O-T. Sí, yo bajé el libro de él. Algunos textos dicen de que era extraterrestre porque aparece en la leyenda como en la nada. No vino de la creación, no vino nada y era sabio. Entonces ayuda a la bóveda celeste a tener a sus hijos. Y ahí el primero en nacer es Osiris, como el Adán, el primer dios en la tierra. El segundo en nacer es Osiris. Osiris es el dios de la agricultura, de todo lo fértil, de todo lo que crece, de todo lo que da, de lo creativo también, de las creaciones terrenales. Después nace Set, que Set era envidioso. Hay que ver, la historia está muy deformada, esta leyenda que te estoy contando está muy deformada, porque me suena más esto a las historias europeas que egipcias, pero en todas las casas se cuecenaba. Entonces, el dios, entonces nace Set como segundo hijo, que no le perdona al hermano, que nació primero y es el rey. Entonces, toda la historia de los egipcios va en que Set trata de matar a Osiris para quedarse con el trono. Entonces, pero Set es el dios del desierto. ¿Sí? Entonces tenemos a Osiris, el dios de la agricultura, Set, el dios del desierto, que no era de importancia menor para los egipcios, porque ellos vivían en el desierto, era su medio, ¿no? Digamos que su hábitat común era el desierto, Set. El que haya agricultura era un milagro. Entonces ahí vemos las diferencias. Set como dios de la guerra es buenísimo. Están los grupos de los Seti, que son, por lo general los guerreros tenían en los escudos plasmados la imagen de Set. Era el que le daba fuerza, el que le daba impulso, el que le daba esa fuerza no evolucionada, esa fuerza bruta que se necesita para transitar en el desierto o salvar una enfermedad. Pero con esa fuerza bruta también matas, ¿no? Entonces es no controlada, en sí, en la carta de él, que es la 15, se simboliza las pasiones es la pasión y son los sentimientos no evolucionados, que todos tenemos.
que todos tenemos, pero que a veces está bueno, porque si lo pienso 2 veces no voy, ¿viste? Es eso, bueno, Set no te deja pensarlo 2 veces, con Set vas, y ahí hace papelones, o no, entonces le bien, pero es eso que, o cuando golpeás, o cuando gritás, o cuando te enojás, es eso. Osiris es todo lo estable, lo fértil, todo es de echar raíces para ir a más, Después la tercera en nacer es Isis. Isis es como la Virgen María para los católicos, como Quan Yin para los chinos, es Isis para los egipcios. Forma parte de la llamatrina. Viste que están Isis, la Virgen María y Quan Yin. Isis es la del color azul, la Virgen María de color rosado y Quan Yin de color lila. Yo esa llamatrina, no es la llamatrina del corazón de Jesús, no. Yo esa la estudié cuando hice Manifangili. Claro. Pero vos hiciste Manifangili. No lo hice. Entonces fue Magdalena. Magdalena lo hizo, sí. Bien. Entonces, nada, es la primera mujer en la tierra, es más que Eva. Simboliza la energía femenina, así como Osiris es el primer representante de lo masculino, Isis es la primer representante de lo femenino. Es la mujer en toda su expresión, en toda. Es madre, es esposa, es maga, es sabia, es guerrera. Ahora te cuento por qué. Entonces, cuando vos ves a Isis, ves a la mujer, ¿no? Es la mujer, en todas sus caras. Y la tercera en nacer es Nefti. Y Nefti es la tercera en nacer. Nefti es una mujer más corriente, más del llano, más del chevo. Es una mujer más, no es tan completa, es más ejecutiva, no es tan espiritual, es más terrenal. Así como el segundo en nacer, Set, es el dios del desierto, ella digamos que es más la diosa del urbano. Y Isis es más espiritual y bueno, Osiris no es que sea más mágico, pero se echa más raíces, ¿no? Es la concreción de la magia, ponele. Entonces, cuando nacen ellos, hay unas leyendas que dicen que hay un quinto hijo que se llama, que es Horus, pero en sí Horus no es. Y después hay otro nombre que no es Horus, Ouresis o algo así, que una deformación de Horus, pero eso en sí no hay ningún dios plasmado en las cartas, entonces no investigué. Bueno, ahora me pareció una historia bastante boluda, entonces, claro, entonces no investigué. Pero tampoco, como no está en las cartas, no me interesa si tuvieron 15 hijos, allá ellos, ¿no? Eso. Entonces, después, ¿qué pasa? La leyenda se basa en cómo Set, hijo 2, trata de matar a Osiris para quedarse con el trono. Le hace una trampa, le dice que estaban haciendo un ataúd, que se pongan el ataúd, por eso porque ellos no tenían un ataúd como en Europa.